Dit is Ilvu TV, het online boekenprogramma van het International Literature Festival Utrecht. Eén gesprek met één schrijver over één boek. In deze aflevering spreekt Pilar Tena met Mariana Enríquez over haar boek Ons deel van de nacht. Muchas gracias al Festival Internacional de Literatura de Utrecht por invitarnos una vez más al Instituto Cervantes a participar este año en esta edición del festival. La ocasión que nos reúne hoy es para mí excepcional y un honor inmenso, porque vamos a tener la oportunidad de hablar con Mariana Enríquez, autora de Nuestra parte de noche, que fue publicada por Anagrama en España a finales de 2019, después de obtener el premio Herralde de novela, y que se acaba de publicar ahora en los Países Bajos con la editorial de Bezig-Bij, una editorial maravillosa que presta mucha atención además a los autores españoles y latinoamericanos. Hola Mariana, desde Buenos Aires, nos encanta hablar contigo, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Muy agradecida por la invitación y encantada de hacer esta entrevista y de tener alguna relación con mis lectores de los Países Bajos que entiendo no conocemos nuestras literaturas mucho, sobre todo contemporáneas, y eso me resulta muy interesante. Efectivamente, lo ideal será que vengas por aquí. Esperamos que cuando las cosas se tranquilicen Ojalá. Un poco puedas venir y te podamos tener en persona, seguro que en alguna colaboración con el festival o en el Instituto Cervantes. Bueno, Mariana, aunque tú no eres en absoluto una principiante, tu novela, Nuestra parte de noche, te ha colocado en un lugar público muy destacado realmente, ¿no? Ha sido un gran éxito y te ha hecho pasar como a, no sé si tú lo percibes así, pero quizá como a otra, ¿no? a otro nivel de exposición pública. Y yo me pregunto siempre ¿cómo llevas el éxito, ¿no? ¿Cómo se convive con el éxito? Que si ha alterado tu vida, si te quita mucho tiempo gestionar pues entrevistas como esta, por ejemplo. Eso sí me quita un poco de tiempo, pero tengo que decir algo que es que le pasó al mundo, no me pasó solamente a mí, pero que coincidió en mi caso y que de alguna manera cambió mi percepción sobre la exposición pública. Digamos, la difusión de la novela coincidió con la pandemia. Yo pensé que por el tema de la novela y porque no es una novela alegre, digamos, no iba, como estábamos con la pandemia, en consecuencia no iba a funcionar. Y sucedió casi todo lo contrario. Pero al estar yo lejos de los circuitos de los festivales, ya primero por geografía en general, igual estoy lejos, pero ahora con la pandemia más aún, digamos, por las restricciones. Mi sensación es muy distante respecto a eso. O sea, sé que sucede, me convocan para eventos online, pero bueno, es un rato sentada acá, esto es mi lugar de trabajo. Claro. Hago la entrevista, tengo una charla grata con una persona, no subo un avión, no conozco ningún país, no hablo con otra gente, no tengo, o sea, es como algo muy acotado. Y es interesante, creo que todos tenemos que atravesar la pandemia con nuestras circunstancias de alguna manera. A mí me tocó esta. Y creo que también es un poco cursi decirlo así, pero es un aprendizaje como escritor, ¿no? Porque hay algo del escritor profesional que te obliga a hacer esta parte pública, que es rara para el escritor, porque el trabajo del escritor es sumamente privado. Claro. Sí. Y muchas veces el escritor no sabe tampoco lo que escribe, entonces hay preguntas que responde diciendo cualquier cosa. Claro. Y es interesante
más allá del drama colectivo y personal, ¿no? Porque creo que todos tenemos una parte traumatizada después de esto, o durante todavía. Mi experiencia, digamos, de la exposición pública y del éxito está muy atravesada por estas circunstancias. Claro, me lo imagino. Y un poco relacionado con eso también, te quería preguntar si te sorprendió recibir el Premio Real de Novela, ¿no? Tu novela, que es maravillosa, hablaremos un poco más de ella después. A mí, desde luego, me ha encantado. Es una novela absolutamente espectacular desde todos los puntos de vista, pero no es una novela fácil, ¿no? Es una novela difícil, dura, difícil y además muy extensa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no estamos muy acostumbrados a ver premios que piensas que están más basados en las posibilidades de éxito comercial, ¿no? Y esta novela, aunque luego ha tenido éxito, potencialmente lo que un poco me decías tú antes, ¿no? Pues es una novela complicada. ¿Te sorprendió? ¿Te cogió de sorpresa el premio? Un poco sí. Un poco sí. Sobre todo porque más allá de la extensión, es una novela de género. O sea, es una novela muy anfibia, tiene mezcla de registros, pero si uno tuviese que ponerla en un lugar, es una novela gótica, es una novela de, no sé, ficción oscura, digamos, con elementos sobrenaturales, con elementos de terror. Y en particular, Anagrama no suele premiar eso, no suele premiar ese género. Pero además no es un género muy premiado en general. O sea, yo tengo escritores contemporáneos de género que admiro mucho y están bastante en su gueto, ¿no? Sí. Tienen sus premios, tienen su dinámica, tienen sus encuentros, sus festivales que funcionan muy bien, sobre todo de público, porque es un género muy popular, a pesar de... O sea, es raro porque tiene dificultad para los lectores literarios, pero no para los lectores de género. O sea, es como las películas de terror, ¿no? La gente que le gusta la película de terror va al cine y lo llena al cine, y las que no las puede ver. O sea, hay algo de eso. Pero me sorprendió el crossover, o sea, poder haber hecho ese crossover. Me dio mucha satisfacción que además sea una mujer la que la haga, porque... porque sí. Y en un novelón latinoamericano de mujer, digamos, me pareció como interesante. Pero sí, me sorprendió, claro. Sí. Digamos que eso que hizo el jurado, ¿no?, del premio, luego lo ha hecho el público también, ¿no? Es decir, los lectores que han trascendido un poco, y yo creo que a ti te ha leído muchísima. Yo personalmente, por ejemplo, no soy una lectora de novelas góticas, y tu novela llegó a mis manos hace unos meses y venía además de gente que tampoco era especial aficionada. Es decir, que yo creo que has trascendido tú también un grupo de lectores, ¿no? Y eso está muy bien. Y hablando también, has mencionado el tema de la mujer. A mí siempre me da un poco de pudor con las mujeres escritoras hablar del tema de las mujeres escritoras, porque me parece que las mujeres escritoras son escritoras buenas o malas y ya está, es lo que somos, ¿no? Pero por una parte no, es inevitable, ¿no?, hablar de lo que está sucediendo, ¿no? Una generación que es la tuya, ¿no?, de mujeres normalmente en los 40 más o menos, brillantes, ¿no?, en España y en América Latina, ¿no? Sabemos miles de ejemplos, tanto tú como yo, que hemos leído y que son posiblemente conocidas tuyas. Yo me pregunto si esta nueva generación de mujeres que escriben en español aportan algo nuevo, es una mirada diferente o sencillamente son eso, escritoras sin más, buenas escritoras. A mí también no solo me da pudor, digamos, personalmente, digamos, hablar de mí en esos términos y de las demás, sino que a veces me parece que cuando hablamos demasiado de mujeres y escritura, de mujeres y escritoras, por suerte ya no de literatura femenina, y eso ya no existe,
sí, pero los otros términos, sí, de feminismo y literatura y esas cuestiones, creo que es una nueva forma de ponernos aparte. Totalmente. En un rincón que es un rincón muy grato, donde todas nos llevamos bien y eso, pero donde yo siento que no se reconoce del todo el valor que tiene nuestra obra y lo diferente y lo diversa que es. Porque eso es muy, si uno piensa en escritoras latinoamericanas y españolas que en este momento tienen un momento importante, como, no sé, Samantha Schweblin en Argentina es un fantástico muy más rígido, digamos, ¿no? Que el mío, que yo soy un poco más loca. O en España, no sé, una escritora como Sara Mesa, que es una escritora realista durísima, extraordinaria. Extraordinaria, estaba pensando en ella. Y todas somos un poco de la misma generación. O en Ecuador, Mónica Ojeda, que sí es también, un gótico, pero un gótico muy lírico, muy desbordante, totalmente distinto. Hay muchísima diversidad, entonces ponernos a todas en el mismo es muy injusto. Claro. Para nuestros libros, no tanto para nosotras como personas, digamos, ¿no? Porque nos llevamos bien, nos admiramos, pero para nuestros libros es como un lector los lee y dice, esto no tiene nada que ver. Ya. Sí, lo que creo es que hay algo generacional que impulsa a cierta, no sé, primero, total falta de imposición acerca de lo que tenemos que escribir. Creo que todas las escritoras que estamos escribiendo y que tenemos cierta difusión o que llamamos más la atención que las otras posiblemente empiecen, cuando tengan más obra, también empiecen ahí a asomar. Ninguna tiene o siente con una presión muy importante que tiene que escribir sobre algo y creo también, y hay que decirlo, que nadie se lo hace sentir. Aún así, creo que existe un poco esa, yo le digo, una especie de policía en el hombro, ¿no? Que te dice, como sos mujer, ese terreno, tendrías que explorar la experiencia femenina, tendrías que poner más personajes mujeres, no sé, cosas así. Como que hay terrenos vetados, ¿no? Como algo te dice un poquito, cuidado, no te vayas a meter, Por ahí no, y al mismo tiempo por ahí sí, que es el mismo peligro. Pero eso, bueno, es un gran avance, ¿no? Si tú sientes que eso se ha superado, ¿no? Eso es algo, ¿no? Yo creo que en gran medida se ha superado. En algunos casos no, y en algunos casos la presión también existe. Pero también existe para los escritores varones, o sea, un escritor varón que a lo mejor, no sé, es heterosexual, supongámoslo, digamos, por decirlo en términos muy... Y a lo mejor escribe quiere escribir una novela con un protagonista gay, puede tener muchos problemas también, ¿no? Porque van a decir, ¿cómo si no se ve? Efectivamente. O sea, hay algo de la diversidad y la integración de la diversidad que es magnífico y que es necesario y que tiene que ver con nuestra época. Y hay algo de eso que como recién empieza, como todo momento bisagra, quiero decir, estar en un momento bisagra es complejo. Efectivamente. Y navegarlo es complejo. Y nosotros estamos en eso. Efectivamente. Yo creo que tu novela es una novela, Mariana, muy pulcra en su estilo, ¿no? Muy bellamente escrita. A mí es como muy armoniosa literariamente, ¿no? A mí realmente yo he disfrutado mucho con su lectura y a mí me importa siempre mucho cuando leo que el autor escriba bien, que a veces se centra uno mucho en los temas y en el tal y se habla poco de la capacidad para escribir bien, ¿no? De forma armoniosa y no solamente correcta, sino... Y yo en eso he disfrutado mucho en tu libro y eso también ayuda a que esas 700 páginas se leen con mucho placer, ¿no? Tú lo has mencionado y claramente se ha colocado en esa tradición del gótico, de la literatura de terror, pero yo me atrevería a decir también que
que además de terror, que lo hay evidentemente, y que se preparen los lectores porque lo hay, también hay mucho del realismo mágico, ¿no? En la más pura tradición de esos escritores que colocaron a América Latina en el mapa, ¿no? En el mapa de la literatura, ¿no? Como, evidentemente, como García Márquez y otros, ¿no? Quizá tú estás escribiendo una nueva forma de terror con un sello un poco diferente, que es una combinación también con esa herencia latinoamericana. Yo creo que hay dos diferencias muy fundamentales. No voy a quedarme en la cuestión de género, o sea, en el decir que esa fue una generación muy masculina. Pero no lo digo en un mal sentido, a mí me gustan todos. Uh-huh. Me gusta Donoso, me gusta Onetti, me gusta García Márquez, o sea, no tengo, y además no tengo una relación de padres con ellos. Uh-huh. Tengo una relación muy distante. Y creo que la distancia estética que hay uh-huh. entre, a lo mejor, no solo la literatura que hago yo, sino otras también escritoras latinoamericanas, con respecto al llamémosle boom, uh-huh. de los 60, es una cuestión de ánimo respecto uh-huh. a América Latina. Creo que ellos son escritores que escribieron cuando en América Latina había un humor de cambio, un humor revolucionario, un buen humor, una visión de futuro sobre América Latina, una visión esperanzada y una visión ciertamente, sobre todo de parte de García Márquez, muy ideologizada. No digo que se trasladara a la literatura, sino ese impulso, ¿no? Uh-huh. Entonces son novelas, en la mayoría de los casos, muy optimistas, salvo en escritores como Onetti o como Donoso, que son escritores muy oscuros y muy depresivos, pero eso es como uh-huh. una personalidad, no un ánimo. Sí. Los demás son muy vitalistas, Cortázar uh-huh. incluso, ¿no? Uh-huh. Y incluso con esa especie de melancolía uh-huh. que tiene. Hay algo, uno piensa en Rayuela y es una novela rupturista, vanguardista, que tiene muchísimo de juventud y de decir, uh-huh. este continente es el futuro. Uh-huh. Después del boom vinieron las dictaduras. Claro. O los momentos ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? De violencia política de diferentes formas en América Latina. El narco en Colombia, el terrorismo en Perú, etc. Uh-huh. Y eso cambió la sociedad, por supuesto, la economía, claramente, el ánimo optimista, o sea, uh-huh. es una cicatriz. Uh-huh. Y estas nuevas literaturas creo que son literaturas muchísimo menos esperanzadas. Uh-huh. Uh-huh. Y eso se nota. Uh-huh. Se nota en libros largos como el mío, se nota en libros breves. Yo no diría una resignación, porque eso también es algo personal, pero en general hay una sintonía con la época que tiene que ver con una desilusión, digamos. Uh-huh, uh-huh. Con ya no pensar a nuestro continente como un continente que va hacia el futuro y va a mejorar rápidamente, sino quizá pueda mejorar, nadie dice, digamos, la historia nunca está escrita, uh-huh, uh-huh. pero no va a ser pronto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, los que estamos aquí, los que estamos viviendo aquí, vivimos una realidad que ya no tiene esa euforia de los años 60, ¿no? Más allá de que los años 60 fue una época particularmente de momentos de deseo de cambio en el mundo entero, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Efectivamente. Tenía otros temas para hablar, pero yo creo que prefiero ya centrarme un poco más en de tus influencias, bueno, cómo está de presente la cultura anglosajona en ti, ¿no? De la literatura, la música, todo eso está muy presente en la novela. También, bueno, lo menciono nada más de paso para que los potenciales lectores lo sepan, ¿no? Que hay ahí una
una cantidad de información sobre, bueno, sobre lo que claramente son tus aficiones o lo que tú conoces bien, ¿no? Hay una gran influencia desde el principio, ¿no? Hay como una declaración solemne con tus citas bueno, en el título, por supuesto, de Emily Dickinson, pero también de Yeats y de Eliot, creo recordar, que están en las citas del comienzo, ¿no? Aparte de Bioy Casares, ¿no? Pero para centrarnos un poquito más en la novela, bueno, no sé si quieres decir algo sobre esas influencias, pero pensaba por ir más un poco hacia la novela. Sin desvelar la trama, ¿no? Pero bueno, yo como lectora lo que he visto es la historia, lo central es la historia de un padre y de su hijo, ¿no? Y de una relación extraordinaria entre ellos, ¿no? Para mí ha sido lo que eso me ha, digamos, mi ánimo lector, ¿no? Mi deseo de ver qué pasaba era siempre pensando, bueno, ¿qué pasa con esta historia, al final esta relación, ¿no? Y hay algo que me gustó especialmente, que es creo que el capítulo cuarto, en el que de repente aparece hablando la voz de Rosario, ¿no? De la mujer de Juan, la madre de Gaspar, ¿no? Que de repente hasta ahora ha sido alguien del pasado, ¿no? Ha sido la desaparecida, vamos, la muerta, y de repente ahora aparece su voz, ¿no? Y la conocemos. Hemos estado oyendo hablar de ella y de repente la conocemos. Y yo creo que eso es una cosa muy efectiva y muy bonita, ¿no? Que toma la palabra de repente a alguien que hasta entonces ha sido una especie de fantasma. Entonces no sé si esa ausente, ¿no? A la que queremos conocer. No sé si eso es intencionado, pero y no sé si más gente te lo ha mencionado, ¿no? El efecto tan potente que es de repente escuchar la voz de alguien que no había aparecido antes y que empieza a contar tantas cosas que luego son vitales para que sepas más sobre la trama de la novela, ¿no? Bueno, gracias por notarlo, porque fue la decisión más difícil de tomar. Yo la novela la tenía dividida en partes, que son las 4 partes que tiene, más 2 breves como interludios, ¿no? Uno que es una especie de crónica periodística falsa, y otro que es un monólogo interior de un integrante de los malos, digamos. Pero esa parte, con Rosario, que es la mujer ausente, digamos, ¿no? Tenía una relación muy conflictiva durante la escritura de la novela, porque mi idea era que esa parte fuese muy... transcurre en Londres, ella en su mayor parte está en Londres, fines de los 60 en Londres. Y yo quería de alguna manera mezclar esa vida de fines de los 60 de Londres, ese momento tan especial de la cultura rock, de la cultura joven, incluso de la cultura espiritual, digamos, ¿no? Con un estilo más victoriano en el sentido, pero modernizado, ¿no? O sea, quería que ella hablara a través de cartas, por ejemplo, al estilo de novela epistolar, que la contaran otros a veces, como con distintas voces, en fin, la reescribí muchas veces hasta que me di cuenta que lo que ella quería era hablar. Claro. Digamos, y que esa parte no funcionaba con los otros estilos porque yo la estaba tratando de forzar estilísticamente, cuando en realidad lo que hacía falta era algo mucho más sencillo, que era una primera persona, y que toda esa información la diera y la contara como ella quería. Pero es que eso era lo que el lector quería también, o sea que ha sido muy, muy inteligente hacerlo así. Pero me resistí un poco por esas cosas que hacen los escritores a veces, ¿no? Que tienen un plan y dicen, bueno, vamos a seguir el plan. Y a veces los personajes se resisten. La novela es algo muy difícil de atrapar. Y a veces el escritor quiere controlar algo que por naturaleza no es controlable. Claro, claro. Yo personalmente creo que salió bien, es una de las partes que más me gustan. Y además creo que corta muchísimo Sí. Viene todo en tercera persona, digamos, son diferentes las partes, pero corta mucho y prepara. Así que estoy bastante conforme. Sí. Ahí me has contestado un poco otra cosa que te quería también preguntar, si era
si el orden de los capítulos, que como van un poco, pues eso, con distintas, el narrador cambia, la estructura cambia, los tiempos van de adelante a atrás, es decir, no es una cronología lineal, digamos, si los habías escrito en ese orden o luego los habías colocado, porque en realidad se podía hacer para la estructura de la novela una cosa u otra, pero bueno, más o menos me has contestado, ¿no? Que lo fuiste viendo. Hay otro tema que quería también tratar, también para que los lectores sepan un poco más, tengan más elementos de la novela, ¿no? Que es el quinto capítulo, que es precisamente uno de los digamos, partes cortas que has mencionado, una de las dos partes cortas, que es el informe de una periodista que se llama Olga Gallardo y que es sobre el pozo de Zañartú y que nos hace entrar de lleno en el tema de los desaparecidos, ¿no? Es un tema que aparece enseguida desde el principio, muy levemente van apareciendo pequeños elementos que te van hablando de ello, pero que aquí ya bueno, crece toda esa carga y se encuentra el tema de lleno, ¿no? El tema de los desaparecidos, esta fosa común que aparece en la que se encuentran restos de muchas personas. Este tema tremendo de los desaparecidos, ¿no? que esa carga que lleva un país, ¿no? Tú piensas que, es decir, parece como injusto, ¿no? Que todo un país lleve una carga de algo que fue responsabilidad de nada más de un régimen, ¿no? Al final de unos cuantos que lo impusieron, hicieron que se normalizara, pero que al fin y al cabo era un régimen, no era el país el que entonces, no. Yo me pregunto si tiene que pasar generaciones, un poco como ha pasado en Alemania, ¿no? Con el nazismo, para que eso se supere. A mí me parece tan injusto que un país lleve una carga así, ¿no? Y que se ve que, incluso a tu generación, que no lo vivisteis directamente, sino muy de niños, ¿no? Qué tremendo, sí. ¿No? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que la sociedad argentina, los argentinos vais liberándoos de eso poco a poco? ¿Se progresa? Yo creo que las nuevas generaciones sí. Uh-huh. Yo tengo 47 años, creo que una persona 15 años más chica que yo aproximadamente está muchísimo más liberada. Pero a mí lo que me ocurre es, primero haber vivido la infancia en dictadura fue muy extraño, porque convivías con un miedo sin nombre, o sea, la gente no estaba muy segura de que tenían que tenerle miedo. Claro. El fenómeno de los desaparecidos, creo que no es casual que uno termine escribiendo terror después de eso. Claro, claro. Porque, por supuesto que una situación donde el asesinado se muestra es aterradora, pero una situación donde el cuerpo es quitado de la sociedad es crear un fantasma. Y por eso el trauma es más largo. Claro, claro. Si uno piensa en los fantasmas tradicionales, no están siempre como tratando de acercarse, ¿no? Claro, o de repetir su historia o de contar su historia. Y si uno va a una marcha de derechos humanos y ve las caras de los desaparecidos, cuando yo empecé a ir a marchas tenía 20 años, como los desaparecidos, y ahora ellos pueden ser mis hijos. Y eso es una situación muy fantasmal. Y luego aparecen sin nombre en cementerios cualquiera, o como en este caso es todo ficción, pero eso podría pasar en una fosa común. Claro, claro, claro. Y no es, Argentina quizás sea el ejemplo que más cantidad tiene a lo mejor de desaparecidos, pero pasó casi en toda América Latina. En Chile en menos cantidad, también Chile tiene menos población. Pero eso hace que el trauma sea más largo porque la búsqueda no se termina. Claro, claro, claro. En España nos pasa un poco también, bueno, un poco no, mucho, ¿no? Hay todavía unas heridas que curar y precisamente por lo que dices, ¿no? Porque sigue habiendo víctimas de la guerra civil y del franquismo que están en unas fosas y que no se han recuperado y sus familias no se resignan a no... Es exactamente lo que dices. Claro, porque dar sepultura es parte del, digamos,
del rito del fin de la vida que es necesario para cerrar un duelo. Claro. Entonces, mantener un duelo abierto, que además es un duelo social, y que además es negado por una parte de la política, o una parte de la política dice, tienen que superar esto, tenemos que seguir adelante. Eso es muy duro para las familias, y no solo para las familias con víctimas, sino para las familias que han sufrido de alguna manera. Porque también hay un montón de secuestrados, porque digamos hay un montón de gente que sufrió la dictadura directamente. Y luego están los niños robados, que creo que eso aparece mucho en mis cuentos y en mis novelas. La dictadura de algunos de los militantes armados que secuestró y mató, luego secuestró a sus hijos y los entregó a familias. Algunas afines al régimen y otras no. Otras Esos chicos no tienen, bueno, no son chicos ya, tienen mi edad, un poco más chicos, pero más o menos. No tienen su identidad. Y hace muchos años que se los está buscando, se recuperaron muchísimos. Todas las palabras que se usan para esto son palabras muy feas y muy extrañas cuando las tenemos que aplicar a seres humanos, digamos. Pero lo que sí, con esto termino, me llamó la atención es que muchos de los que se acercaron a las organizaciones de derechos humanos para recuperar su identidad, lo hicieron cuando ellos mismos tuvieron hijos. Era como si ellos pudiesen soportar la mentira y la identidad usurpada, porque bueno, era algo que podían negociar, pero transmitir generacionalmente la mentira a su hijo era algo que les resultaba insoportable. Y creo que eso un poco está en nuestra parte de noche, en la pregunta sobre la herencia. En general, quiero decir, ¿no? O sea, no es que no se trata de eso, pero hay en la novela. Pero hay una pregunta sobre la herencia, sobre qué heredan los hijos, sobre qué le pasa a los hijos cuando los padres tratan de salvarlos o no, digamos. Toda esa relación muy compleja que yo creo que no es solo una relación familiar y privada, sino que también es una relación política. Efectivamente. Hay un comentario que te quería hacer. La primera parte, ¿no? Cuando comienza la novela, es una especie de road movie o película de carretera, que al fin y al cabo estoy en el Cervantes y tenemos que tratar de utilizar palabras en español, y película de carretera es algo que se está intentando generalizar, ¿no? Entonces esto sucede a principios de los 80, el padre y el hijo del que hemos hablado antes recorren la Argentina, ¿no? Hacia el norte, desde Buenos Aires, hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera con Brasil, y también, no sé si te lo habrán dicho, yo lo encontré tristísimo. O sea, es un relato de una desolación absoluta. O sea, en esa primera parte yo no recuerdo tantos elementos, pues, ni de terror, ni más góticos, sino, bueno, está ya la dictadura militar de fondo y lo que es eso, el recuerdo de la madre muerta, muy presente, y la historia de un padre que no quiere morir, que está muy enfermo, que siente que se muere y que quiere salvar a su hijo de un destino terrible que tiene, ¿no? Y que esa es toda su obsesión, ¿no? Entonces, también quería preguntarte, ¿eres consciente de esa carga tan enorme, ¿no? de tristeza y de desolación que tiene, más allá del terror? Sí. Yo quería que fuese Yo quería que toda la relación entre ellos dos estuviese marcada por la tristeza, ¿no? Por la melancolía. También por cierta violencia solapada, ¿no? O sea, como que a veces hace erupción, pero que también nace de la frustración. Que no, digamos, de cierto enojo triste, ¿no? Como de una... Pero sí. Creo incluso que los elementos fantásticos o sobrenaturales de esa primera parte hasta son un alivio de la tristeza, digamos, ¿no? Como el momento divertido. Sí, es verdad. En serio. Incluso aunque pasan cosas terribles, sobre todo al final, pero... Sí, pero te sacan durante incluso... Pero te sacan de ese clima opresivo y un poco de muerte, ¿no? O sea,
Es raro porque, no sé, no es digamos, no es arruinarles a nadie decir que hay un momento como en un cementerio y hay un ritual. Sí, sí. Y yo creo que eso sí te puede dar un poco de miedo, te puede como lo que sea, pero es un momento como de tensión dramática más divertido y que te saca de ese clima angustiante. Porque además el niño es muy chico y está acompañando a un hombre que también es muy joven, que está haciendo un duelo y que está muy enfermo. Y bueno, están muy al borde los dos, ¿no? Muy al borde. Creo que también lo que hay es como cierta intención de los dos de no derrumbarse. Sí, sí, efectivamente. Y ese esfuerzo por no derrumbarse emocionalmente lo pueden sostener con estar muy tristes, digamos, ¿no? Sí, o sea, pero no desesperados, sino como mantener esa... Pero eso yo quería efectivamente, pues esa primera parte agarra mucho por ahí, ¿no? Y además vuelvo otra vez a lo mismo, a tu estilo literario tan impecable que hace que todo eso se lea con una enorme emoción, ¿no? Y con una enorme efectividad. Me están medio avisando ya de que bueno, nos quedan unos pocos minutos, pero no muchos más. Entonces, bueno, yo tenía varias preguntas que se me quedan un poco en el tintero. Decir que también hay una crítica social muy dura en el libro, también en beneficio de los potenciales lectores, ¿no? Es un retrato despiadado de la alta sociedad y especialmente de sus mujeres, ¿no? Queda muy clara la complicidad, ¿no?, de la dictadura con estas familias. Y luego también hay un retrato aterrador de los tiempos del SIDA, ¿no? Una descripción muy descarnada, ¿no?, de esos mundos clandestinos, de aquellos años, ¿no?, de la homosexualidad. Y a mí se me ocurría, leyendo también sobre el SIDA, que bueno, yo conocí esa época también, porque yo soy algo mayor que tú. Supongo que esto te lo han preguntado ya, que no es nada original, pero la pandemia, me pregunto que si puede ser un futuro tema de una novela tuya, ¿no? Este horror que estamos viviendo todos, la muerte generalizada, el espanto de los hospitales llenos de gente moribunda, el miedo al contagio, ¿no?, la psicosis en la gente, esas muertes en soledad, ¿no?, que son tan tremendas también de esta pandemia. Es pronto, y yo creo que es una pregunta que no es muy cómoda, pero bueno, se me ocurría preguntarte por ella, dado que estamos todavía metidos en esto, ¿no? Es pronto, quizás sí, pero quizás sí porque lo tomo desde un punto de vista de lo que ya he escrito. Yo escribí una novela, mi primera novela se publicó en el 95 y la publiqué un poco antes, en el 94, la escribí antes obviamente, ¿no? Pero bastante antes. Yo era muy chica, así que tardé bastante en escribirla. Y era un momento muy fuerte del SIDA en Argentina, que llegó un poco más tarde que al hemisferio norte, porque bueno, el contagio es más lento y la llegada también es más lenta, era otra época, las comunicaciones eran otras. Claro, y eso. Claro. Y en esa novela que publiqué en ese momento, que yo era muy joven, que vivía en una situación de amigos muy diversa, con un novio que en ese momento tenía una vida bisexual, digamos, pero que ahora es mi mejor amigo y es gay. Quiero decir, como vivía el ambiente que está retratado en la novela es un poco el ambiente en el que yo vivía, donde las cuestiones de género eran bastante secundarias y los estilos de vida, digamos, sexuales alternativos eran muy comunes. Claro. Pero estaban muy marcados por la muerte, o sea, mucha gente se enfermaba, todavía no había el cóctel aparece en el 95, y en esa novela, y en esa novela, los protagonistas son una pareja gay, es una historia de amor un poco oscura, es una novela realista, pero es una historia de amor un poco oscura, y no hay SIDA. Deliberadamente lo saqué. Ya.
como soñando en un futuro que no hubiera, o como trasladándolo un poco en el pasado. Uno lee la novela, no está claro que sea en el 95, parece que fuera un poco antes. Porque en ese momento yo sentía que no tenía, que no había terminado, y que no sabía dónde iba a terminar, y no tenía los elementos como para poder hablar de eso con la distancia que exige la literatura para mí. Claro, claro, sí. Entonces creo que eventualmente esta pandemia, que todavía creo que le falta un tramo, digamos, Sí. Que además al principio pareció que iba a ser más corta, y después se fue extendiendo. Entonces creo que el procesarlo también va a llevar un tiempo más largo. Claro. Y que además tuvo muchas consecuencias sociopolíticas, digamos, muchísimas más que el SIDA. Creo que el SIDA fue una cosa muchísimo más acotada, y que además no desbordó tanto los sistemas de salud, sino más bien fue una crisis de otro tipo. Fue una crisis. Si uno ve los números de muertos, digamos, los números de muertos en todos estos años, donde todavía existe el SIDA y todavía muere gente por complicaciones de SIDA, son mucho menos que en los 2 años del COVID. Entonces, digamos, hay algo ahí, digamos, que creo que vamos a tardar mucho en procesar. Sí. Pero creo que eventualmente sí, lo que me falta es el proceso. Yo soy una escritora de elaboración lenta. Claro. Muy bien, Mariana. Pues mira, yo creo que tenemos que terminar. Desgraciadamente me pasaría aquí 3 horas más charlando contigo. Pero hay una cosa que también no quiero dejar de mencionar, que es tu descripción y magistral explicación del tema de las migrañas, que empieza la novela y en la primera página ya estás hablando de las migrañas. Yo sufro de migrañas, entonces realmente tienes que sufrir tú también, o alguien muy cercano a ti, porque es que es una descripción. No, yo sufro de migrañas. Tú, pues es que es realmente impresionante para alguien que las pasa, porque es que además tenemos el mismo tipo de migrañas, porque es impresionante. Y además piensas, bueno, ya he hablado de las migrañas, ya no van a volver a aparecer, y vuelven a aparecer, ¿no? Es una obsesión, como lo es para la gente que las sufre, ¿no? O sea, yo tengo migrañas y quería que aparecieran. Sí, soy yo. Eres tú la que las tengo sufre. migrañas y quería que aparecieran, así como quería que aparecieran. Hay varias personas, además de Juan, que tienen problemas de salud, entre comillas. Yo creo que a veces en la literatura falta un poco esa dimensión del cuerpo. Sí, que es tan real en la vida. Claro, que en la vida lidiamos constantemente con problemas de salud, digamos, pequeños, grandes, todo, pero hay como una ausencia de ese tipo de diversidad también, es verdad, ¿no? Y yo quería que en parte de la diversidad que hay de estilos de vida, de sexualidad, etcétera, también estuvieran esos cuerpos diferentes en la literatura. En la vida cotidiana casi yo diría que son los cuerpos más habituales. Efectivamente. Mariana, 1.000.000 de gracias desde esta ciudad, desde Utrecht, donde, insisto, esperamos que vengas en algún momento en los próximos meses o años. En nombre del Instituto Cervantes y del Festival Internacional de Literatura de Utrecht, te deseo muchísimo éxito. Yo estoy segura de que tienes por delante una carrera literaria larga y, nunca mejor dicho, fantástica. Así bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a los espectadores que nos están viendo. Vuelvo a recomendar con mucho entusiasmo esta novela, que, insisto, es una novela complicada, larga y difícil, pero maravillosamente escrita, que engancha al lector y que realmente merece la pena. Desde Utrecht, muchísimas gracias, y que sigan viendo las otras emisiones del Festival de Literatura. Gracias.